Hola a todos y todas, vamos con la continuación de esta unidad 7, vamos con la segunda parte de la función de reproducción. Durante la primera parte nos centramos en la reproducción del ser humano, los cambios que éste sufre a lo largo de su vida con respecto a la madurez sexual y vimos también los aparatos reproductores y los gametos tanto masculinos como femeninos. Durante esta segunda parte veremos los ciclos del aparato reproductor femenino, la fecundación y cómo comienza el embarazo, cómo va desarrollándose este embarazo y cómo concluye en el parto. Y por último, veremos cuando se produce algún problema en este aparato reproductor, como consiguiente se produce esterilidad y cómo se pueden solucionar estos problemas. Comencemos entonces. Vamos, como hemos dicho, con los ciclos del aparato reproductor femenino. Para entender esto tenemos que saber cuáles son las hormonas sexuales femeninas, que aunque ya las vimos en el primer tema, las recordamos. Estas son los estrógenos y la progesterona. Tenemos los ovarios. En los ovarios se producen los estrógenos, son unas glándulas que producen estrógenos. Estos estrógenos tienen una serie de funciones. La primera, desarrollar y mantener los caracteres sexuales secundarios. De estos ya los hablamos en la parte anterior de este tema, que son esto que dijimos de aparición del vello púbico, desarrollo de los pechos, ¿vale? Por otro lado, induce la formación del folículo de Graf. Acordaros que el folículo de Graf es donde maduraba el óvulo dentro de los ovarios. Y por último, produce la maduración del óvulo. Los estrógenos producidos por los ovarios siguen un ciclo de 28 días. Cuando la cantidad de estos es máxima, se produce la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Pues bien, es la rotura del folículo de Graf y la salida del óvulo hacia las trompas de Falopio. Fijaros en esta imagen, ¿vale? Aquí tendríamos ya la liberación, la rotura del folículo y la liberación del óvulo, ¿sí? Después que se libere el óvulo, se comienza a producir la segunda hormona de la que hemos hablado, la progesterona. ¿Y para qué sirve? Pues esta lo que va a hacer es inducir el crecimiento y la maduración del endometrio, que ya hemos dicho que era ese tejido epitelial que recubría el útero. ¿Por qué va a empezar a desarrollarse este endometrio? Porque ahí es donde se va a implantar el óvulo en el caso de que sea fecundado y donde por tanto empezará a desarrollarse el embrión. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Fijaros, aquí os he puesto el ciclo del que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en cómo van variando la cantidad en sangre de estas dos hormonas, del estrógeno y de la progesterona. Fijaros, el estrógeno lo tenemos en azul, ¿vale? Comienza abajo, igual que la progesterona que está en rojo, ¿vale? Comienza abajo y a lo largo de los días va aumentando, ¿de acuerdo? Y cuando llega a su pico máximo, se va a producir la ovulación. Fijaros que aquí teníamos el folículo de Graf, se abre cuando llega el momento del pico de estrógenos y el óvulo será liberado a las trompas de Falopio. En ese momento que se produce esa ovulación, el pico de estrógenos, fijaros que la progesterona que se mantenía baja comienza a aumentar. Comienza a aumentar. ¿Qué es lo que genera esta progesterona? Va a desarrollar el endometrio. Vamos a fijarnos aquí, en la parte de abajo. ¿Veis? Aquí tenemos el comienzo del ciclo, el endometrio es el tejido epitelial que recubre el útero, es pequeñito, pero conforme van aumentando los niveles de progesterona, este endometrio, ¿veis?, va creciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si este óvulo al final del ciclo no es fecundado, se produce la menstruación, que lo que ocurre es que todo este andamio que hemos construido, toda esta preparación que nuestro útero ha hecho para albergar el embrión, ya no es necesario, porque no va a albergar ningún embrión, ya que el óvulo no se ha fecundado, entonces el andamio se desmontará, es decir, todo este endometrio se deshará, con el consiguiente sangrado, que no es otra cosa que la menstruación. Fijaros en los días. El ciclo hemos dicho que son 28 días, de 0 a 28. La ovulación se produce
en mitad del ciclo, alrededor del día 14, aunque esto puede variar, ¿de acuerdo? O puede ser irregular en las mujeres. Y la menstruación se producirá a partir del día 28. Es importante que tengamos claro y que diferenciemos dos procesos, ¿de acuerdo? Estos dos procesos que ocurren en el cuerpo de la mujer son la menstruación y la ovulación. Ambos están relacionados y se coordinan gracias al sistema hormonal, a la progesterona y a los estrógenos que hemos visto antes, pero son diferentes y ocurren en lugares diferentes. Por eso vamos a verlos un poquito más detenidamente. La menstruación ocurre en el útero y no es otra cosa que la degradación y la destrucción de ese endometrio, de ese tejido epitelial, ¿de acuerdo?, que se ha construido para, en caso de que haya embrión, que haya fecundación, pues albergar al embrión. Cuando esto se destruye va acompañado de hemorragias y en algunos casos pues molestias y dolor. Se considera que la menstruación ocurre en el primer día del ciclo menstrual, o sea, el primer día de regla sería el día 1 del ciclo menstrual y que dura, este ciclo ovárico dura 28 días. Por otro lado tenemos la ovulación. Esta es la liberación del óvulo desde el ovario a las trompas de falopio. Ocurre por tanto en el ovario y ocurre a mitad del ciclo, alrededor del día 14. Hasta ahora hemos estado hablando en el caso de que no haya fecundación y por lo tanto haya menstruación, pero vamos a ver qué ocurre si se tienen relaciones sexuales sin anticonceptivos, por supuesto, y los espermatozoides entrarán en la vagina, pasarían por el cuello del útero y subirían al útero. ¿De acuerdo? Por supuesto, si estos no tienen ningún problema de movilidad, ¿sí? Estos van a permanecer vivos dentro de la vagina de la mujer entre 3 y 5 días. Y fijaros el recorrido que harán, ¿de acuerdo? Los espermatozoides entrarán por la vagina, cuello del útero, subirán por el útero y avanzarán por las trompas de falopio. ¿Y qué tenemos por el otro lado? Tenemos el óvulo. Si la entrada de los espermatozoides en la vagina coincide con el momento de la ovulación, es decir, con el día 14 del ciclo, que recordamos que se produce la ruptura del folículo y el óvulo sale a las trompas de falopio donde está ahí 24 horas, se producirá la fecundación. Fijaros, los espermatozoides suben por las trompas de falopio, los óvulos salen del ovario por las trompas de falopio y si esto coincide en el tiempo se va a producir la fecundación. ¿Y qué recorrido va a hacer el embrión? Fijaros que en el momento que se produce la fecundación ya tenemos una célula completamente formada que le denominamos cigoto y este va a comenzar a hacer una serie de divisiones. Estas divisiones se llaman mitosis porque, fijaros, de una célula tenemos 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, haciéndose copias idénticas, formándose la mórula cuando ya hay unas cuantas células y finalmente se producirá la anidación. Esta anidación se produce en el endometrio del útero. El embrión llegará al endometrio del útero donde se implantará y comenzará el embarazo. ¿Y qué es lo que pasa? Que evidentemente dejarán de haber menstruaciones porque la menstruación, acordaros que es cuando se destroza el endometrio. Si se destroza el endometrio donde está anidado el embrión, se producirá un aborto. Bien, pensemos que ya tenemos el óvulo fecundado y ya anidado en el útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como los seres humanos somos organismos vivíparos, como ya hemos dicho, el desarrollo de este feto, del embrión, se va a producir dentro del cuerpo materno. ¿Y qué pasa? Que para que se desarrolle necesitará comida, necesitará nutrientes y también necesitará oxígeno. ¿Cómo lo aporta? ¿Cómo se da el aporte de la madre al embrión de estos nutrientes y de este oxígeno? Gracias a un órgano que se denomina la placenta. Únicamente lo tenemos los mamíferos y no todos los mamíferos, ¿de acuerdo? Solo los mamíferos placentarios. Hay otros mamíferos que son los marsupiales como el koala o los canguros que no tienen placenta. Entonces, esta placenta va a permitir la conexión entre la madre y el hijo, pero necesitamos un punto de conexión. Este es el cordón umbilical. Este cordón umbilical está formado por 2 arterias y una vena.
Las venas, la vena que tenemos va a llevar los nutrientes y el oxígeno de la madre al bebé y la arteria recogerá las sustancias de desecho del bebé y lo volverá a la madre, donde ella gestionará esos desechos con sus propios órganos, los órganos de los riñones, bla, bla, bla. ¿Qué más tenemos? Diferenciamos una bolsa amniótica. La bolsa amniótica lo que va a hacer es aislar al bebé del cuerpo de la madre y en su interior tenemos el líquido amniótico. Continuemos. Bien, vamos a ver ahora cómo se desarrolla el embarazo. Hay que recordar que este se inicia con la fecundación y terminará evidentemente con el parto, ¿no? Con el nacimiento del bebé. En primer lugar tenemos el cigoto, es el momento en el que se une el óvulo y el espermatozoide, se forma una célula con 46 cromosomas denominada cigoto. Cuando se va dividiendo tenemos el embrión, llega un momento que es el feto y finalmente cuando tiene lugar el parto es el ser humano. ¿Cuánto dura este proceso? 280 días o 40 semanas. A las embarazadas les encanta hablar por semanas, ¿no? Estoy de 4 semanas, de 8 semanas. También se pueden ser 10 meses lunares o 9 meses de nuestro calendario. Durante la primera semana, ¿qué va a ocurrir? Pues como ya hemos dicho, se formará el cigoto, este anidará en el útero y comenzará la duplicación celular, también conocida como división celular o mitosis. Pensar que en el momento en el que se unen tendríamos una célula, pasados unas horas tendríamos 2, luego 4, luego 8, 16, ¿vale? Y así sucesivamente hasta llegar a los billones de células que forman nuestro cuerpo. Continuemos entonces viendo lo que ocurre en las siguientes semanas y meses. Hemos visto ya la primera semana. Y durante el primer trimestre lo que le ocurre al feto es que ya empieza a desarrollar la cabeza, el tronco, las extremidades y los órganos internos. Es muy pequeñito, mide aproximadamente unos 10 centímetros y pesa entre 50 y 80 gramos. La madre también va notando una serie de cambios. El primero, evidentemente, es que no le llega la regla y puede comenzar a notar náuseas, tener más apetito, ya que requiere un aporte extra de energía para alimentar al embrión. Y se puede incrementar el olfato, que es esto muy típico de las embarazadas, que empiezan a oler cosas que antes no olían o le empieza a desagradar alimentos que antes le encantaban. En el segundo trimestre lo que ocurre es que el feto ya responde a estímulos y percibe movimientos, ya mide unos 30 centímetros y pesa alrededor de 1 kilogramo. La madre empieza a notar que el vientre comienza a aumentar su perímetro y aumenta el tamaño de los pechos. Y en el tercer trimestre y último, el feto ya tiene maduros todos sus órganos, los últimos que se van a desarrollar son los pulmones, ya que ahí dentro evidentemente no los necesita, el oxígeno le llega directamente por vena, nunca mejor dicho, y solo lo necesitará en el momento que se produzca el parto, que es cuando al llorar abre los pulmones. Mide unos 50 centímetros y pesa entre 2,5 y 4 kilogramos. Con respecto a la madre pues ya tiene el vientre muy abultado y ya empieza a notar una serie de molestias ya más importantes, como por ejemplo sensación continua de orinar. Esto es porque, claro, el feto ha crecido tanto que oprime la vejiga, no tiene tanta capacidad y además pues dolores de espalda y ya puede empezar a notar pequeñas contracciones, ¿de acuerdo?, durante el último trimestre. Vamos a ver qué ocurre durante el parto. Vamos a dividirlo en 3 fases. La dilatación, que puede durar entre 8 y 12 horas, la expulsión de 15 a 30 minutos y el alumbramiento entre 5 y 15 minutos después de la expulsión. ¿Sí? Evidentemente esto puede variar dependiendo de la mujer y de la situación. Vamos a ver qué ocurre durante la dilatación. Durante la dilatación el cuello del útero empieza a expandirse. Para que os hagáis una idea, puede llegar a expandirse 10 centímetros. Esto es necesario ya que por ese conducto a priori tan estrecho tiene que pasar un bebé. Entonces es necesario que se relajen los músculos de la vagina y
que se rompan aguas, que se rompa la bolsa amniótica. Esto puede ocurrir de manera natural si no los sanitarios te ayudan a hacerlo. Es decir, teníamos aquí la bolsa esta que decíamos, pues se tiene que romper, claro, para que el bebé pueda pasar por el canal del parto. ¿Sí? Vamos con la expulsión. Durante la expulsión se producen las contracciones, que según dicen son muy dolorosas, y se alcanza la máxima dilatación del cuello del útero y de la vagina. Por último, se da la expulsión del feto al exterior. Normalmente sale primero la cabeza, si no hay ningún problema durante el parto. Y luego, como hemos dicho, 5 o 15 minutos después de la expulsión hay que expulsar también la placenta junto con los restos del endometrio. Esto puede ocurrir también de forma natural o puede necesitar ayuda de los sanitarios. Pero esto es si no hay ningún problema, ya que en ocasiones pueden suceder cosas imprevistos que hagan que se tenga que modificar todo el procedimiento que hemos visto. ¿Qué imprevistos pueden surgir? En primer lugar, mala postura del bebé, que en lugar de salir, como hemos dicho, en esta posición, con la cabeza por delante, esté al revés, o sea que esté de caderas. Entonces, para esto se utilizan forceps, que son como una especie de palas que se introducen y se intenta girar al bebé. Otra cosa que puede ocurrir, pues que haya una insuficiente dilatación del cuello del útero y de la vagina, es decir, que no se dilate esos centímetros que hemos dicho que son necesarios, entonces el bebé, por mucho que intente empujar e intente salir, no cabe. Entonces, para ello se utiliza una hormona que administra vía venosa, una hormona que es la oxitocina, que lo que hace es forzar esta dilatación del cuello del útero. Por último, ¿qué más puede pasar? Por ejemplo, el pinzamiento del cordón umbilical. Recordar que por el cordón umbilical llega el oxígeno y llegan los nutrientes. Y entonces, si se produce algún dobladillo o algo que impide el riego correcto por este cordón umbilical, pueden haber problemas si este corte del riego dura más de 5 minutos. Porque ya se pueden producir lesiones cerebrales, igual que de la misma manera que nosotros estamos 5 minutos sin que nos llegue oxígeno. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Se puede optar por una cesárea. Esto ya es una operación quirúrgica. Lo que se hace es que se produce una incisión y se extrae al bebé, en lugar de por el canal del parto, por el vientre de la mujer. Vamos ahora a centrarnos en la esterilidad, es decir, cuando un hombre y una mujer no pueden tener hijos cuando lo desean. Y también veremos las técnicas de reproducción asistida, es decir, cómo se puede solucionar este problema. Bien, vamos primero con el hombre. La esterilidad del hombre puede estar causada por diferentes motivos. El primero de ellos es que no haya un número suficiente de espermatozoides. El segundo es que estos espermatozoides, aunque haya muchos, tienen escasa movilidad o malformaciones, por lo tanto, aunque entren dentro de la vagina de la mujer, no podrán hacer ese recorrido por el útero y por las trompas de falopio. Y por último, que haya inflamación de los conductos deferentes, es decir, que aunque haya un número adecuado de espermatozoides y estos se muevan correctamente, no pueden llegar a ser expulsados porque hay una inflamación y no pueden pasar, ¿vale? Es como un atasco aquí. Vamos ahora con la mujer. La mujer, causas: obstrucción de las trompas de falopio. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce la ovulación, pero este óvulo no podrá pasar por las trompas de falopio y llegar a anidar en el útero. Segunda causa, la falta de ovulación por desequilibrios hormonales. Pueden ser muy variados estos desequilibrios hormonales, de manera que no se produzca ovulación o que no se rompa el folículo, ¿vale? Esto es muy amplio. Y por último, la dificultad de anidación del cigoto en el endometrio, que hay algún problema con la formación de este endometrio, de este andamio que se forma para albergar el embrión, y entonces el embrión, aunque se haya formado un cigoto y esté fecundado, aquí no pueda acogerse. Estas son las más comunes, pero hay más, ¿de acuerdo? Aunque son más raras, o incluso hay veces que se desconoce la causa por la que se produce la esterilidad. Actualmente, gracias a los avances de la ciencia, la mayoría de estos casos de esterilidad se pueden solucionar. Vamos a ver ahora dos técnicas de reproducción asistida. La primera de ellas es la más sencilla y es la inseminación artificial. Vamos a ver en qué consiste.
lo que hacen es introducir de manera artificial el semen dentro de las vías genitales femeninas. Es decir, en una clínica, el hombre eyacularía dentro de un bote, se extrae, se introduce este semen dentro de una jeringuilla y con la cánula, ¿veis? Lo que estamos haciendo es facilitar. Los espermatozoides ya no tienen que hacer todo este recorrido, sino que lo ponen cerquita de las trompas de falopio, ¿veis? Si lo vemos así, ¿de acuerdo? ¿Veis? Es una jeringuilla que tiene esto muy larguito, ¿vale? Y llega hasta aquí. ¿Esto para cuándo es útil? Pues cuando el problema de esterilidad viene por parte del hombre, cuando bien hay poquitos espermatozoides o bien estos no tienen una movilidad muy allá. Vamos con la siguiente técnica. Esta es más compleja y es la fecundación in vitro. In vitro viene de en vidrio. In vivo sería dentro del cuerpo de la mujer, in vitro es fuera. Esto, como he dicho, es más complejo. En un primer lugar, la mujer tiene que comenzar a hormonarse. ¿Para qué? Para que en lugar de que madure únicamente un óvulo, dentro de un ciclo de 28 días, maduren muchos. Cuando esto, evidentemente esto se consigue con hormonas vía pastilla, de manera artificial. Cuando esto se ha conseguido, lo que se hace es realizar una punción. Se extraen los óvulos de la mujer, ¿vale? Y se observa los que son más viables, se eligen los más adecuados. Por otro lado, el hombre también eyacula fuera del cuerpo de la mujer, también se observan los que son más adecuados y se juntan ambos en una probeta. Por esto, al inicio de comenzar esta técnica, a los niños que nacían por esta técnica se les llamaban bebés probeta. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí, como he dicho, ya se han juntado los óvulos y los espermatozoides y ¿qué tendremos aquí? Pues ya tendremos embriones. Entonces lo que se hace es también dejarlos que vayan evolucionando durante unas cuantas horas o días. Y lo que se hace es, ahora también, con otra jeringuilla y con una cánula, se meten los embriones directamente, se depositan dentro del útero de la mujer. ¿Sí? Ahora, en los últimos años, se ha desarrollado una técnica que se llama el diagnóstico genético preimplantacional, donde se analizan genéticamente estos embriones y se ve que tengan todos los cromosomas necesarios. ¿Para cuándo es útil este tipo de tratamiento? Pues cuando la esterilidad viene por parte de la mujer. Puede ser que haya problemas con la ovulación, es decir, que estos óvulos no salgan, ¿vale? O que haya problemas con la implantación, o que, por ejemplo, los espermatozoides del hombre no tengan ningún tipo de movilidad, que aunque los dejemos aquí, no sean capaces de entrar por las trompas de falopio. ¿De acuerdo? Pues bien, para finalizar, conviene que recordemos estos puntos importantes de esta parte. Primero, conocer cómo ocurre el ciclo femenino. Segundo, diferenciar y situar el ciclo femenino, tanto la menstruación como la ovulación. Y por último, reconocer las técnicas de reproducción asistida más importantes. Pues hasta aquí la explicación de esta segunda parte del tema 7. Espero que haya quedado todo claro.